Primero quiero aclarar algo. Aquí sale un señor representado, se puede representar, ¿de acuerdo? Tenemos en la mente, bueno, pues problemas que ha habido, ¿no? Recientemente de representar algunos hombres importantes dentro del Islam. El resultado es bastante triste. Sin embargo, en el Islam chií, que es lo que vamos a explicar a continuación, se puede representar. Por tanto, en el Islam suní yo no he representado nada, solamente he puesto un medallón con el nombre de la persona, que ahora veremos quién es, y en el Islam chií he usado uno de sus iconos que yo veía por todas las calles de Bagdad, puestos por los propios musulmanes, chiíes. Como decía, el momento de escisión es en el que muere Mahoma, y hay dos corrientes. Una corriente dice que debe sucederle el más apto de entre sus compañeros y por consenso. Es decir, de los hombres que han luchado con él, que han batallado, que muchos de ellos han muerto, pero los que ya han llegado a cierta edad y han luchado hombro con hombro con él, que se llaman as-sahaba, los compañeros, deben ser los que ocupen el liderazgo, es decir, deben ser los que sean los califa, sucesor, en árabe. Sin embargo, hay otra corriente que dice que no, que el califa, entre comillas, el sucesor, debe pertenecer a la familia de sangre de Mahoma y se elige por designio divino, por la gracia de Dios, ¿no? Como se decía. Aquel grupo, el que piensa que debe ser de la familia de Mahoma, familia de sangre, son los chiíes, y el que decide o el que piensa que debe ser por consenso entre sus compañeros de armas son los suníes. De modo que en ese momento no hay un enfrentamiento como tal, pero ganan los que piensan que debe ser por consenso, y nombran califa de Mahoma a Abu Bakr, el primer califa de los 4 califas ortodoxos dentro del Islam. Tenemos Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. El primero es Abu Bakr, como decíamos, y Ali, que era primo y yerno de Mahoma, digamos que se queda muy descontento, pero no decide tomar represalias ni medidas en ese momento. Piensa algo así como, ya me tocará, ya llegará mi momento. Ali, figura central del Islam chií. ¿En qué se basaban entonces los chiíes para decidir que Ali tenía que ser sucesor de Mahoma, si Mahoma no había dicho que tenía que serlo nadie? Pues se basan en 3 hadices, es decir, en 3 dichos de Mahoma, en 3 sentencias o frases que se han recogido o que se dice que se han recogido, porque los propios suníes dicen que esto es falso, que esto se lo han inventado los chiíes, pero me gustaría que las conocieran. La primera es el hadith al-Ghadr y dice: Man kuntu maulahu fahada aliyun maulahu. Es decir, para aquel de quien yo fui su señor, dice Mahoma, este Ali es también su señor. El siguiente, el hadith de la posición, dice: Anta minni bimanzala Harun min Musa, illa innahu la nabiyyun ba'di. Tú eres para mí como Aarón para Moisés, dice Mahoma a Ali, según este hadith, excepto que después de mí, Mahoma, no hay ningún profeta. Y el tercero, en el que se basan, que es el más fuerte, dice: Inna hadha akhi wa wasiyun wa khalifati fikum. Este es mi brazo derecho y mi califa, es decir, y mi sucesor entre vosotros. Por supuesto, los suníes dicen que esto es una invención y que esto no existió nunca jamás y que Mahoma no lo dijo. Pero esto es en lo que se basan los chiíes para nombrar a Ali como primer califa, o por lo menos como el primero que debería haber sido. Sin embargo, como les digo, la historia siguió otro curso, Ali siguió esperando, no le llegó el turno de ser califa de momento, y se nombró a Abu Bakr. ¿Por qué he puesto esta imagen de Santa Sofía en Estambul? Porque estos medallones recogen los nombres, primero, de Dios, Alá, segundo, de Mahoma, Muhammad, y después de los 2 primeros califas, Abu Bakr, Omar. Hay otros 2 medallones más para atrás, ahora veremos en otra fotografía, que recoge los nombres de los otros 2 califas siguientes. Como decíamos entonces, después de Abu Bakr, cuando Abu Bakr murió, tampoco le llegó el turno a Ali, sino que le llegó a Omar. Y después de Omar tampoco les llegó a Ali. Sin embargo, en esa serie de años sucedieron unas cosas que marcaron el rumbo del Islam para siempre. Se decía que Mahoma, después de toda la serie de conquistas que había llevado a cabo, tenía que dejar una herencia a sus hijos y a sus hijas. Una de sus hijas se llamaba Fátima, Fátima az-Zahra, Fátima la brillante, la más espléndida. Se suponía que Mahoma dejó dicho en vida, o se suponía que Fátima lo tomaba como algo, quiero decir, como algo per se, que el oasis de Fidak, que se encuentra en Arabia Saudí, un enclave que había conquistado Mahoma, le pertenecía a ella como herencia. No podemos olvidar que Fátima az-Zahra era la esposa de Ali. Es decir, Mahoma casó a su hija con su primo y yerno, se convirtió en yerno a partir de ese momento, para que los lazos familiares fueran más seguros. De manera que Fátima pasó a la parte de los chiíes, es decir, de los que piensan que Ali, que la sangre de Mahoma es la que tiene que perdurar, no el consenso. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estas refriegas, Fátima decía que Fidak,
que el oasis de Fidak le pertenecía a ella. Y la parte de la Sunna, que en este momento no estaban tan divididos, ni había habido guerras, ni nada por el estilo, les dijo que se contentara con haber sido hija de Mahoma y que los profetas no dejan herencia. Por lo tanto, el chiismo, una cosa que veremos a continuación, el chiismo desde su momento fundacional se basa en el sufrimiento, en la resiliencia, en la resistencia y en el concepto de haber sido injustamente tratados durante toda la historia, desde este momento. De manera que cuando Fátima az-Zahra muere, además en el mismo año que su padre, en el mismo año que Mahoma, con apenas 18 o 20 años, su marido, Ali, queda totalmente destrozado. Se dice, posteriormente se casó con más mujeres, pero se dice que en ese momento Ali quedó hundido. Se dice, también se cuenta una anécdota que en una batalla de las que sucedieron en vida de Mahoma, Ali era un hombre tan fuerte, un hombre tan duro, que cargó él solo con la puerta de una ciudad para que los demás soldados pudieran entrar y tomarla. Y se dice en el Islam chií una frase muy común, que es que tú, Ali, que pudiste cargar una puerta de 900 kilos, tuviste que pedir auxilio a tus compañeros para cargar el ataúd con el cadáver liviano de tu esposa. Y se dice que respondió Ali, dentro de esa especie de historieta, que no es lo mismo cargar el peso del mundo que llevar sobre los hombros el peso de tu mundo. Este es Ali. Estas son las imágenes que vamos a ver a continuación de Ali, las que se ven en las calles de Bagdad, ¿de acuerdo? En las calles de Irak y en las calles de Irán, que aunque no he estado, me consta que se exhiben. Su símbolo, el león, la fuerza, la valentía, el honor. Y como decíamos, en cierto momento se enfrenta la sunna con la shia, es decir, los chiíes con los suníes. Actualmente hay un enfrentamiento encubierto, es decir, no hay guerras de suníes contra chiíes activas en este momento, pero encubiertas sí lo están. Y ese enfrentamiento surge en el momento en el que Ali es nombrado califa. Esta vez sí, por fin, después de 3 califas sucesivos en los que no hay ni una sola gota de la sangre de Mahoma, se decide por consenso tomar a Ali como califa. Y el cuarto de los califas ortodoxos, ar-Rashidun, los bien guiados, es el propio Ali. En ese momento, cuando él sube al trono, podemos decir, cuando él sucede al propio Mahoma, hay un movimiento de resistencia a que Ali sea el califa. Los chiíes no se lo pueden creer. Ha estado esperando durante los 3 últimos califas y ahora, con una paciencia propia de Job, decide tomar su turno, pero sin resistencia y sin oposición. ¿Cómo es posible que ahora tampoco queráis que él sea el califa? Y es que en ese momento, justo cuando Ali sube al trono, el anterior califa había sido asesinado. El anterior califa, Uthman, había muerto en unas condiciones sospechosas. Y parece ser que Ali tenía cierta prisa, lo podemos entender, por subir al trono, y no se preocupó demasiado por investigar la muerte de su predecesor, solamente de tomar el poder en ese momento, que llevaba esperándolo bastante tiempo, por cierto. Eso despertó una serie de sospechas en la familia Omeya, un nuevo actor, es decir, los que pertenecían a la familia del asesinado, que además eran gobernantes en Siria, es decir, tenían una serie de cargos repartidos por el imperio musulmán. Y el cabeza de esta rebelión fue Muawiyah, se llamaba así, el primer Omeya, ¿de acuerdo? El primer hombre de la familia de los Omeyas que salta a la historia, Muawiyah, decidió que quizá Ali no era tan digno de ser califa si no había investigado ni siquiera por qué había muerto o quién había matado a su predecesor. De modo que ese enfrentamiento llegó a las armas y llegó a la sangre en la primera fitna, es decir, la primera guerra civil entre musulmanes. Y vemos que es muy reciente. O sea, Mahoma ha muerto unos años antes, unas décadas antes solamente, y el primer enfrentamiento con sangre de por medio entre musulmanes sucede en el 656. Me gustaría solamente nombrar 3 batallas, porque esto es muy extenso, pero me gustaría nombrar 3 batallas dentro de este conflicto. La primera es la batalla del Camello, en la que Aisha, una de las mujeres favoritas de Mahoma, tuvo 11, pero la favorita era Aisha, que se casó con ella. Esto siempre se dice y es muy... Quiero decir, la gente dice muchas tonterías normalmente, con perdón de la expresión, sobre esta relación. Quiero decir, en la Arabia del siglo VII era normal que un hombre mayor se casara con una niña. Hoy en día es execrable, en ese momento era algo normal. Y eso fue lo que hizo Mahoma con Aisha, con la que se casó cuando ésta tenía 6 años. Y consumó el matrimonio cuando tenía 9. Pero bueno, esta mujer, que era la favorita de Mahoma, decidió liderar la oposición a los partidarios de Ali, ella misma, montada en un camello, en el centro del ejército de los suníes. Sin embargo, lo que no se esperaban es que iban a ser absolutamente derrotados. El ejército de Ali
Los chiíes derrotaron al ejército de Aisha y a la propia Aisha, le cortaron las patas al camello que soportaba su peso y se cayó en una escena dantesca de su propio palanquín y bueno, una escena la verdad que muy vergonzosa para los suníes. La segunda batalla fue la de Siffin y fue la que marcó un segundo cisma en este caso, pero un tercer grupo que surgió del Islam. Los suníes y los chiíes volvieron a enfrentarse, sin embargo, en cierto momento en el que Ali, los chiíes estaban ganando, la sunna, es decir, los partidarios del consenso, decidieron tramar un plan que les salió bastante bien. El plan fue clavar hojas del Corán en las lanzas, de modo que el ejército que estaba enfrente sintió que se estaba apelando al poder divino. Y si se apelaba al poder divino, ningún hombre era lo suficientemente válido como para emprender una guerra. Es decir, esto hay que dejarlo en manos de Dios exclusivamente, a pesar de que Ali estaba ganando. Por lo tanto, hubo un consenso, hubo una reunión y se llegó a una serie de acuerdos. De este momento surge un tercer grupo, los jarijíes, unos señores que luchaban con Ali, pero deciden que esto no se decide así. O sea, que el califa no se nombra por decisión y por consenso, se nombra por la gracia de Dios y por un designio divino. Por lo tanto, piensan en este momento que tanto Ali como Muawiyah, tanto la Sunna como la Shia, son impostores y que son ellos los únicos que tienen la verdad y que el califa no se nombra como ninguno de los dos está pensando que se nombra. Por lo tanto, surge un tercer grupo que Ali se encarga muy mucho de combatir en la tercera batalla, en la de Nahrawan, en la que arrasa a los jarijíes y algunos se escapan con vida. Pero podemos decir que en ese momento los jarijíes fueron prácticamente exterminados. Uno de esos que huyó de la batalla de Nahrawan y que sobrevivió a las tropas de Ali que mataban a sus propios hombres, en una victoria estratégica, pero desde luego no podemos decir que fuera muy táctica porque creó un tercer grupo y un grupo que estaba en contra de sí, además, como decíamos, uno de esos jarijíes acabó por matar al propio Ali. Y se dice que esto es una pintura chií, ven ustedes qué maravilla, ¿no? Los ángeles intentando detener el sable con el que va a acabar con la vida de Ali, este señor jarijí resentido por la muerte de sus compañeros, incluso con las manos sangrantes, evitando la muerte del que para ellos es el califa real, y se dice que bueno, pues fue asesinado cuando estaba postrado en la oración en una de las mezquitas, pues adorando al Dios único. De manera que cuando Ali muere, ha muerto el cuarto califa y podríamos dar por extinta la Shia, es decir, el grupo de los chiitas. Sin embargo, todo sucede de un modo bastante interesante para la historia, porque deciden que a partir de ese momento los imanes, es decir, los califas de los chiíes, es decir, los sucesores dentro del grupo de los chiíes, van a ser los hijos de los anteriores imanes, como si fuera una especie de monarquía, entiéndanme. Y el sucesor de Ali fue el imán Hassan. Sin embargo, es un hombre que, a pesar de estar en un conflicto y en un entorno de guerra, de él conservan un recuerdo muy bueno los musulmanes chiíes, porque, a pesar de ser un chií y creer en la causa de su padre, decidió que ya estaba bien de derramar sangre de los propios musulmanes. Y él dio su brazo a torcer, hizo los acuerdos de paz con Muawiyah, y gracias a eso, durante un año, la Sunna y la Shia se fundieron, el cual se llama, en los musulmanes, en el mundo musulmán, el año de la unidad. A pesar de eso, él tenía que escuchar constantemente en todas las oraciones, las 5 oraciones del día, el Sab Ali, una maldición que se hacía pública durante todas las oraciones, como decimos, contra su propio padre, que había sido asesinado por uno de la oposición. A pesar de que llamaran a su padre Abu Turab, el padre del polvo, el padre de la tierra, el que no es nadie, a pesar de eso decidió firmar los acuerdos de paz para dejar de derramar sangre de sus propios correligionarios. Y solamente puso 2 condiciones para firmar esos acuerdos: que el gobernante Muawiyah gobernara, valga la redundancia, con justicia, lo cual es muy amplio y es muy ambiguo también, y que el califato no fuera hereditario. Choca, porque a él le había dado su puesto su propio padre, es decir, su propio imamato, que es decir, la institución de los imanes, era hereditario. Sin embargo, él quería en algún momento llegar a califa, llegar a ostentar el poder de liderar a todos los musulmanes. Por lo tanto, le pidió que, por favor, su reinado, entre comillas, su gobierno, no fuera hereditario. En un principio se aceptó y, como decimos, hubo un año de unidad entre las dos facciones, hasta que en el año 669 el imán Hassan fue envenenado y murió, también en condiciones trágicas. Y ahora vamos a entrar en la historia de un hombre muy querido por parte del Islam chií, y es el imán Hussein. El imán Hussein en concreto es uno de los hombres, como les digo, más evocadores dentro de la mente de cualquier persona que pertenezca a la Shia.
El imán Hussein, en este caso, no era hijo de Hassan, sino que era su propio hermano. Dadas las condiciones trágicas de la muerte del primero, se nombró como califa, entre comillas, entiéndame, como imán, como sucesor a su hermano pequeño Hussein. Sin embargo, hay un momento clave también, vuelve a haber un momento clave para el enfrentamiento, y es que cuando Muawiyah, el gobernante suní, decide que ya está bien de gobernar, se salta a la torera, perdón por la expresión, los acuerdos de paz y nombra gobernante a su propio hijo. Es decir, la única condición que le habían puesto en los acuerdos de paz se la salta. Los acuerdos de paz quedan absolutamente invalidados en ese momento y Hussein queda más que indignado, por lo que decide, con su hermano Abbas y con un pequeño grupo familiar, acudir a la corte del califa nuevo, Yazid se llamaba, el hijo de Muawiyah, para pedirle explicaciones y decirle que qué estaba pasando con los acuerdos de paz que su hermano, a pesar de escuchar esas maldiciones diarias y constantes contra su padre, a pesar de ser ridiculizado y arrinconado de la vida pública, a pesar de todo eso él había logrado. ¿Y qué quedaba de eso? De modo que el imán Hussein emprendió ese camino para hablar, como decimos, con el califa en su corte. Sin embargo, en cierto momento, cuando estaban las tropas, entre comillas, de Hussein, porque no llegaban a tropas, era un grupo familiar, muy pobremente armado, con muchas mujeres, con muchos niños, cuando llegaban cerca de la ciudad de Karbala, ciudad iraquí, actualmente en el centro-sur de Irak, le salieron al paso las tropas del nuevo califa suní. El encuentro fue de lo más trágico, porque de momento no hubo una batalla, pero lo que sí hizo el ejército suní fue cortarle el acceso al agua. Estamos viendo que era el mes de septiembre, un mes muy caluroso en Irak, un entorno prácticamente desértico, muchas mujeres, muchos niños, es decir, gente que no está preparada para la guerra. En el momento en que le cortan el paso al agua del Éufrates, están perdidos. Sobrevivieron una serie de días, es decir, esto comenzó, esta pesadilla, el 2 de Muharram del 680, el 2 de septiembre más o menos, entiéndame, del año 680. Y Hussein y Abbas eran los dos prohombres que estaban al frente de ese grupo familiar, pseudo ejército, para librarse de las tropas del califa suní. Sin embargo, el 7 de Muharram, apenas 5 días después del comienzo del cerco y del corte del agua, en el campamento el agua desapareció por completo. Es decir, tenía una serie de reservas, pero en ese momento, apenas 5 días después, se quedaron absolutamente sin agua. De modo que en ese día, el 7 de Muharram, el infierno se intensificó y acabaron por perder la vida, muchos de ellos, simplemente buscando agua. Por ejemplo, Abbas, el hombre que hemos visto anteriormente con una herida en la cabeza, que es la que simboliza su propio martirio, lo conté en la conferencia anterior de Irak, pero lo repito. Este hombre decidió que ya estaba bien de esas penalidades y de esas penurias y que él iba a arriesgar su propia vida por traer algo de agua al campamento. Y se dice que montando a su caballo al galope, llegó a la orilla del Éufrates a llenar un odre, que llenó el odre y que lo traía en la mano derecha ya de vuelta al campamento, cuando los soldados suníes le sorprendieron y le cortaron el brazo que llevaba el odre. Sin embargo, no dándose por vencido, tomó rápidamente el odre con el otro brazo y los soldados repitieron lo mismo con el otro brazo. De manera que en un ejercicio y en una muestra de fidelidad absoluta y ciega a su hermano y a su gente, tomó el odre de agua, lleno de agua, con los dientes para poder arrastrarse hasta el campamento, momento en el cual recibió el martirio. Y así se celebra, podemos decir, o se recuerda el martirio de Abbas cada año entre los chiíes. Pero no quedó allí la tragedia, sino que el 10 de Muharram, el 10 de esa misma semana prácticamente que vivieron en aquel infierno las tropas chiíes de Karbala, el propio Hussein, es decir, con su hermano ya muerto, el propio único que quedaba a la cabeza de ese grupo familiar, tomó a su hijo pequeño, que era un bebé, Hussein al-Asghar, significa Hussein el pequeño, el más pequeño en árabe, y buscando la clemencia del enemigo, montando a su caballo Zuljanah, fue hacia las líneas enemigas. De modo que él pensaba que enseñando a su hijo tendrían clemencia y le darían paso al Éufrates o le permitirían traer algo de agua al campamento. Nada más lejos de la realidad, porque en el momento en que Hussein mostró a su hijo pequeño, un bebé, al enemigo, una flecha salió de las líneas que tenía enfrente, le atravesó el cuello y lo mató. Y es uno de los momentos más tristes para el chiismo, que además es muy prolífico en representaciones gráficas y con unos cuadros verdaderamente impresionantes. Ustedes ven aquí el detalle de Hussein abrazando a su hijo recién asesinado. Ahora ustedes entienden por qué surge del sufrimiento el chiismo, por qué para ellos, digamos que la resistencia tiene tanto valor. De manera que yo, en el viaje que tuve a Irak hace 1 año y medio, hace apenas casi 2 años, yo veía una serie de cosas que me recordaban esta historia. Las mujeres, en ciertas fiestas religiosas, acuden y en una
cuna pequeña que hay instalada en las calles con un bebé de plástico, un muñeco, lo que hacen es mecer esa pequeña cuna para que el bebé pueda seguir durmiendo al son de las nanas que le cantan. Es el hijo de Ali. Podemos ver incluso la flecha clavada en su cuello. Es decir, a pesar de que te mataron injustamente, nosotras las mujeres de Irak estamos aquí para consolarte como si fuéramos tu madre. Como decíamos, fue una absoluta, fue un baño de sangre. Las tropas de Ali fueron esquilmadas. La única representación que quedó viva, porque Hussein también murió, fue asesinado en este encuentro, en esta batalla, la única representación que quedó viva fue el germen de lo que hoy es el chiismo, y es el momento de no retorno de esta rama del Islam con respecto a la otra. Si hay un momento de no retorno y de odio absoluto entre las dos facciones, es la batalla de Karbala, sucedida en el mes de Muharram del 680. Podemos decir que los problemas que teníamos antes son cuestionables, pero a partir de la batalla de Karbala lo que sucede es imperdonable y el cisma es definitivo. Cuando Hussein muere, dicen los chiíes, que tienen una abundancia tremenda y muy hermosa en leyendas también, así como en las representaciones gráficas, dicen que los búhos lloraron su muerte. Porque cuando él recitaba el Corán y oraba en su casa, los búhos venían a verle para animarle con su presencia. Y se dice que antes de la muerte de Hussein los búhos eran animales diurnos. Sin embargo, a partir del momento del martirio de Hussein, viendo que su amigo, aquel que asistían cuando él rezaba y recitaba el Corán, era asesinado de una manera tan salvaje y de una manera injusta, decidieron retirarse a las ruinas y a los campos, solamente salir de noche y solamente salir para llorar por la muerte de su amigo con ese sonido característico de los búhos. Hay otro animal también protagonista de esta historia, que es Zul Janah, el propio caballo de Hussein, que en árabe significa el que tiene alas, el alado por la velocidad. Y se dice que cuando Hussein fue martirizado, cuando fue asesinado por las tropas de los suníes, que al fin y al cabo para los suníes era un rebelde, estaban haciendo un ejercicio muy lógico, pero desde el punto de vista chií es un martirio más que execrable. Pues como decía, en el momento en que cae Hussein, se dice que Zul Janah, cubierto de flechas y con la sangre propia y la de su amo, vuelve al galope hasta el campamento en el que solamente quedan mujeres y niños prácticamente, y las mujeres desconsoladas y con el alma destrozada por el dolor, entienden que es un punto de no retorno el que están viviendo y que a partir de ese momento el Islam nunca volverá a ser el mismo, sino que serán dos ramas irreconciliables hasta el fin de los tiempos. Les he presentado lo que es el Islam suní, lo que es el Islam chií, cómo surge el Islam, y ahora vamos a hacer un pequeño, vamos a decir, un vuelo de pájaro por el mapa del mundo, viendo qué países son suníes, qué países son chiíes y qué ramas del chiismo se viven en esos países. Es algo muy rápido. Bueno, por antonomasia el país suní es Arabia Saudí, tenemos al príncipe heredero Bin Salman, y por antonomasia también tenemos el país chií, que es Irán, Persia. Tenemos el ayatolá Jamenei, el actual. Tienen ustedes aquí un mapa en el que se encuentran que el color azul es la sunna, el Islam suní, y el color, podemos decir, rosado, color salmón, es el chiismo. Sin embargo, aquí solamente están los países árabes y Persia. Aquí no está Asia Central, que también es musulmana, la mayor parte de los países. Sin embargo, en estos países que vemos, claramente la sunna es mayoría. En zonas como Irán, partes de Irak, incluso en Yemen, recuerden ustedes a los hutíes, que lanzan misiles en este estrecho. En el estrecho de Adén, los barcos que pasan por el Mar Rojo son, al fin y al cabo, chiíes, que están financiados por Irán. Y también en zonas del Líbano, recuerden a Hezbollah, y en zonas de otros lugares, como en Turquía, también se encuentra la Shia. Les presento a las mezquitas chiíes. Para mí, una de las maravillas más incomparables del mundo y menos reconocidas, porque yo, por lo menos, he visto en muchas guías al Taj Mahal, por ejemplo, pero en ninguna he visto la mezquita que alberga los restos de Hussein en Karbala. ¿Qué es esta? Es una absoluta maravilla. Y lo que ustedes ven en oro debajo es el propio sepulcro de Hussein. Este arte, este modo de colocar los espejos en diferentes posiciones para que cuando uno anda brillen y le parezcan estrellas, tiene un nombre y es Ayne Kori, que en persa, bueno, viene de dos palabras, que es Einé o Ayne, que es espejo, y Kori, que deriva de la palabra kor, que es trabajo. Por tanto, un trabajo de espejo, simplemente trabajar con espejos.